Y continuamos con una mesa redonda donde vamos a hablar sobre retail sostenible, qué papel juega el consumidor. Hablábamos al principio de sostenibilidad transversal, de responsabilidad. Ha hablado también Miguel de la necesidad de la transparencia en los datos, ¿no? de lo que hacen las empresas, pasar del greenwashing al real washing. Y hoy tenemos con nosotros para hablar de este contenido a Maite Manzano, responsable de sostenibilidad e impacto positivo de Norauto España, que es líder europeo en el mantenimiento y equipamiento del automóvil. En Norauto trabajan cada día para hacer accesibles soluciones de movilidad de forma responsable y sostenible para todos los automovilistas. Como autocentro líder en Europa, cuentan en España con un equipo de más de 2.000 profesionales distribuidos en más de 90 autocentros. Norauto forma parte de la red Movivia, que engloba a más de 21.000 colaboradores en 20 empresas federadas en 11 países con un mismo objetivo común: hacer la movilidad más fácil. ¿Cuánta gente trabajando en algo tan importante? Estará con nosotros y, por favor, id pasando y os voy presentando. Maite, gracias. Os podéis sentar justamente por aquí. Con nosotros Javier Bello Cuadrado, socio responsable de la práctica EY Transforma y responsable para España de la parte de Business Consulting dentro de consultoría. Cuenta con una experiencia profesional de más de 25 años en el ámbito de la consultoría de negocio en grandes grupos nacionales e internacionales del sector de la distribución y del gran consumo. Licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid, realizó el programa de desarrollo directivo por el IS Business School y el Executive Development Program por ESADE. Sus especialidades: estrategia, expansión, eficiencia operativa, optimización de costes, mejora de procesos, diseño organizativo, agroalimentario y demás. Y también estará con nosotros en la mesa redonda Enrique Porta, Partner Head of Consumer and Retail and Digital Customer en KPMG España. Enrique cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector de la consultoría estratégica y de negocio, habiendo desarrollado una experiencia relevante en el mundo del gran consumo, la cosmética, el lujo, la moda, la distribución y el retail. Con especialización en grandes proyectos de transformación y gestión del cambio, en organizaciones complejas y en el diseño e implementación de modelos de negocio centrados en el cliente, ha liderado proyectos en España, Europa, Asia, Oriente Medio y Latinoamérica. Previo a su incorporación en KPMG España, Enrique ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad en varias empresas. En Oliver Wyman, donde trabajó 16 años, era partner de la práctica internacional de Retail and Consumer Goods. Anteriormente a esta etapa, trabajó durante 13 años como director de marketing y de negocio en el Grupo L'Oréal en las divisiones de gran consumo y lujo, tanto en España como a nivel internacional, con responsabilidad sobre las estrategias de marketing comercial a nivel corporativo y país. De manera que imaginaos qué espectacular mesa tenemos para poder hablar de retail sostenible. ¿Qué papel juega el consumidor? Increíble, ¿verdad?, en la temática. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, por la presentación y gracias a la Asociación Española del Retail por juntarnos aquí en torno a un tema tan interesante. Y nada, encantada de estar con Javier y Enrique debatiendo sobre este tema. Como bien dice el título, vamos a centrarnos más en la parte del consumidor. Actualmente estamos viviendo un periodo de cambio muy acelerado y los consumidores pues, cada vez están más informados, son más exigentes y están más sesgados porque hay una brecha generacional además importante. Lo vemos en redes sociales, por ejemplo. El otro día leía un artículo en el que las redes sociales nos están haciendo cada vez más diferentes en la parte de generacional, ¿no? Porque ahora una persona ya en Facebook, que es una red social bastante reciente, ya es como que está súper anticuado. Entonces, ahora ya está pues TikTok, Be Real, que es algo como que está ahora emergiendo mucho más, ¿no? Entonces, es como que cada vez la diferencia generacional es más marcada y más corta. Entonces, los consumidores, bueno, pues tenemos ahí un reto de cómo enfocarnos a ellos. Después, por supuesto, no podemos olvidar que es en lo que estamos centrándonos hoy, en la parte de cambio climático. Es algo que ahora sigue habiendo negacionistas, pero es algo que es evidente. Estamos ahora lo que llaman el veroño, o sea, ahora mismo tenemos un calor para la época en la que estamos que marca, ¿no? Hace ver que realmente está habiendo un cambio con fenómenos climáticos cada vez más extremos. El informe del IPCC, el informe más importante sobre cambio climático, dice que esto se debe directamente debido a la actividad humana, o sea que es algo realmente que depende de nosotros el que vaya mejor. Entonces nos enfrentamos a muchos retos tanto a nivel de consumidor como a nivel de cambio climático. Las empresas se enfocan mucho en lo que llamamos customer centric, que por eso estamos hoy hablando del consumidor,
Pero, ¿qué pasa con el planet-centric, ¿no? O sea, vamos a pensar primero, por supuesto, en el consumidor, siempre enamorar a nuestro cliente, fidelizarle, pero siempre pensando también en el impacto que puedan tener nuestras decisiones en el medio ambiente y también en la sociedad, porque lo que es la sostenibilidad, por supuesto, también es la parte social. Además, bueno, pues tenemos un montón de retos a nivel de legislación, porque lo que antes era un poco RSC, responsabilidad social, que podía ser algo satelitar, entre comillas, a la empresa, ahora se está transformando en leyes. Entonces, cada vez más a nivel europeo, directivas, y a nivel español, pues tenemos más leyes en torno a esto. Entonces, las empresas actuales y, en concreto, el retail, tiene un montón de retos a los que enfrentarse hoy en día, ¿no? Cómo encantar a nuestros consumidores, pensando además en la parte medioambiental y social, cómo integrar además los ODS en nuestra estrategia, que esté totalmente integrado en el negocio para hacer frente a la Agenda 2030, cómo enfrentarnos a los sesgos y a consumidores cada vez más informados y más exigentes. Bueno, pues todo esto, además, bueno, es algo que se escucha, no voy a repetirme, pero el tema de la crisis, la inflación, la brecha social, tenemos un montón de retos las empresas de retail a los que enfrentarnos, ¿vale? Y los consumidores, pues bueno, tienen un papel muy importante, que es de lo que queremos hablar hoy aquí. Entonces, bueno, vamos a pasar ahora un poco al debate, preguntas con Javier y con Enrique. Y primero quería preguntarles si ellos creen que los consumidores son conscientes del impacto que tienen en sus compras en el medio ambiente y en la sociedad. Si realmente son conscientes o quieren serlo, porque también puede ser esa una de las preguntas. Pues empiezo yo, si no te Por parece. supuesto, nada, ningún problema. Pero yo creo, Maite, que somos conscientes. O sea, en general somos conscientes. Otra cosa es que a veces seamos un poco esquizofrénicos. O sea, normalmente, cuando uno reflexiona sobre los actos de compra que hace, pues ya sabe cuánto plástico está generando, ya sabe cuántos pedidos a casa le vienen con sus cajas, sus bolsas, etcétera, y intenta pues, estructurar, ordenar sus compras, pero no siempre es todo blanco o negro. O sea, no somos o 100% sostenibles o 0% sostenibles. Yo creo que sí que se está produciendo, y lo decías tú antes, o sea, ya no es un consumidor, es una fragmentación de infinitos consumidores. Hay gente que sí que entiende bien y además es muy consciente y además practica con el ejemplo. O sea, cada vez nos encontramos más gente que no quiere volar en avión y lo toma como decisión o compra solo determinadas marcas. Y gente que en su orden de prioridades la sostenibilidad pues está bastante abajo. Antes de la pandemia, cuando preguntábamos a los españoles, la sostenibilidad estaba en el top 3. En la pandemia pasó al top 9 y ahora con la crisis está en el 11. Exacto, entonces, la gente pues un poco ordena sus prioridades en función de su día a día. Sí que es cierto que para cada vez más consumidores está muy cercano en su cabeza estos temas y, como decías tú, el cambio generacional pues acelera esa preocupación por la sostenibilidad. Por completar y por seguir profundizando en lo que ha dicho Javier, nosotros acabamos de hacer un estudio a nivel internacional que hemos presentado hace poco, que se llama Me, My Life, My Wallet, y que con 30.000 entrevistas en 11 países, incluido España, donde precisamente intentamos dar un poco de luz a cómo desde el consumidor, preocupado por la sostenibilidad y cada vez más consciente de su impacto en el planeta, cómo afronta todos estos retos o esa visión un poco heterogénea de cómo afrontar la sostenibilidad y el impacto que tiene en sus vidas. Lo que sí es cierto es que el 64% de ellos dicen que quieren estar informados del impacto medioambiental y sostenible que tienen los productos que compran en las compañías que compran. Yo creo que hay sí una percepción clara de la importancia y del impacto de nuestros actos en el medio ambiente, en la sostenibilidad del planeta. Creo que hay una vocación de actuar para ralentizar, minimizar o incluso conseguir los objetivos que nos hemos dado colectivamente como sociedad. Creo que individualmente cada uno
uno hace lo que puede, ¿no? En función de cómo se posicione y cuáles sean sus recursos en cada momento vital, pero lo que sí que es cierto es que esa conciencia hace que el consumidor esté demandando cada vez más información cierta y exacta de cómo los productos que compra, las marcas a las que apoya, de alguna manera están impactando en el medio ambiente y, por lo tanto, a partir de ahí tomar sus propias decisiones de compra. Con lo cual, somos conscientes socialmente, creo que tenemos un reto que está entendido, compartido. Creo que la información, la visualización del impacto y también el hecho del impacto que ha tenido el COVID ha hecho que todavía seamos más conscientes. Quizá la acción individual es lo que de alguna manera está por ver cómo se va desarrollando, ¿no? Sí, es curioso lo que comentas de, por ejemplo, del tema que decía Javier de lo que es un poco, podríamos decir, una moda, ¿no? O sea, lo que te afecta en el día a día no es una moda, pero en el sentido de, vale, la sostenibilidad, porque antes de la pandemia estaba el tema de Greta Thunberg, como que estaba muy ahí en auge, después pasamos a la pandemia, ahora pasamos a la crisis, entonces es curioso, es verdad, cómo se nos olvidan a lo mejor ciertas cosas en función del momento que vivimos, que es normal. Pero claro, ahora mismo justamente con la pandemia ha crecido mucho toda la venta online, que tiene mucho impacto en la sostenibilidad por el tema de las devoluciones, porque se generan un 30% de devoluciones, por ejemplo, en el textil, en el sector de la moda, y ahí realmente, claro, tenemos impacto a nivel de logística, de transporte, de plásticos, y bueno, realmente las empresas quieren hacer más fácil las devoluciones, pero también tenemos que pensar en esos pequeños detalles. Y bueno, realmente pues el consumidor yo creo que sí que cada vez quiere estar más informado. Las empresas a veces dan datos de huella de carbono, de cada vez más, ¿no? De lo que genera tu compra, volar o tal, pero es lo que decimos, a nivel individual realmente es como que todos decimos sí, hay que hacerlo, ¿no? Pero a nivel individual es complicado. Pero bueno, una vez que vayamos consiguiendo esto, ¿vosotros creéis que los consumidores pueden tener un impacto en el modelo de negocio? O sea, pueden impactar con sus demandas, ¿no? Y con lo que quieren cambiar las empresas, cambiar un poco, porque muchas veces culpamos, ¿no? Es el Estado, son las empresas, pero justamente a nivel de individuo, ¿no? Yo puedo tomar mis propias decisiones. ¿Y creéis que eso puede impactar a la empresa, al modelo de negocio, a cambiar su cadena de valor, todo esto? Yo creo que sin duda sí. De hecho, lo estamos viendo. La aparición, todas las marcas están explorando, por ejemplo, en textil la segunda mano. Entonces, los consumidores están demandando. Es verdad que a veces el consumidor lo pide porque se le informa, porque cambia la legislación, etcétera. Pero yo creo que si tú preguntas ahora a cualquier persona de menos de 15 años, es muy consciente de que no debería consumir plásticos. Y esa mentalidad ya se traslada a que la empresa está pensando opciones. A veces sí que es cierto que un poco esa mesa de diálogo que tendría que ser administraciones, empresas y consumidores no está funcionando bien, porque a veces la administración legisla de espaldas a las empresas no inician bien la conversación con los consumidores y al final hay muchas iniciativas deslavazadas que no terminan de concretarse en acciones comunes. Entonces, yo sin duda creo que sí, que las empresas están escuchando a los consumidores están empujando hacia un tipo de consumo. Por ejemplo, mira, nosotros somos jurados en un concurso de startup de empresas de moda. El año pasado, de cada 10 empresas, 7 tenían que ver con la sostenibilidad. Y esas 7 en su pitch usaban un poco la reflexión que has hecho tú. ¿Cuál es el nivel de consumo que se hace de la ropa? ¿Cuál es la producción que se hace? Etcétera. Y ellos mismos, ya en su nacimiento, están abordando y están poniendo en su misión consumo sostenible, no producir más de lo que se compra, etcétera, etcétera, etcétera. A ver,
Yo creo que claramente las empresas y más del retail están muy cerca de sus consumidores y por lo tanto no solo dan respuesta a sus necesidades, sino que tienden a anticiparse a ellas. Es verdad que cuando miramos en el estudio que hemos hecho los diferentes perfiles de consumidores y cómo abordan la sostenibilidad, esto siempre está, como decíamos antes, un tira afloja entre mi voluntad de ser sostenible y tomar acciones concretas individualmente para apoyar esa transformación sostenible, pero por otro lado, cuál es mi entorno económico que me permite afrontar esta situación y más ahora donde la inflación, la pérdida de poder adquisitivo, pues hace que tu rango de prioridades vayan cambiando, ¿no? Entonces, cuando vemos ahí grandes activistas de la sostenibilidad, más un 17% pues son los que viven la sostenibilidad de forma activa y combaten todo contra todo de forma individual y colectiva para conseguir que las cosas cambien. En cambio, hay un 9% de la población que es que ni siquiera se lo plantea porque es casi como de ricos, ¿no? O sea, no tengo para vivir y con el dinero que tengo casi no puedo hacer opción, no tengo opciones. Y entre medias se sitúan diferentes posiciones, unas que son más pragmáticas diciendo, oye, siempre que puedo apoyo con mis decisiones todos los ámbitos que tienen que ver con la sostenibilidad. A veces mis recursos económicos no me lo permiten y a partir de ahí empiezo a hacer trade-offs o a balancear mis decisiones de compra, ¿no? Como os digo, en ese rango y en la evolución de esas tipologías, esos perfiles, va a ver cómo las compañías que de alguna manera a veces tendemos a, por regulación, por obligación, a forzar que hagan cosas, yo creo que las compañías, las grandes empresas de consumo y de retail están convencidas de que tienen que ir a este camino y que lo tienen que andar decididamente y están haciendo grandes esfuerzos para incluso anticiparse en sus objetivos a lo que marca la regulación, porque son conscientes de lo que la sociedad les pide, de lo que sus consumidores quieren y que sus propios trabajadores están empujando. Con lo cual, yo creo que ni siquiera es un debate, ¿no? O sea, esto es un camino que se ha tomado con decisión, es un camino que todo el mundo está recorriendo, que responde a lo que la sociedad nos pide, que responde a lo que el consumidor individualmente quiere, más allá de cuál sea su momento vital o su momento económico en torno a estas decisiones. Y ahora simplemente hay que facilitar entre todos en ese ecosistema, administraciones, empresas, consumidores, ese diálogo que haga que esto se acelere y que se haga de forma eficiente, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos que estar, pero por supuesto las organizaciones, los retailers son muy conscientes y quieren dar respuesta a un consumidor que cada vez va a ser más activo en la medida que pueda en solicitar estos cambios. Eso es. Yo creo que las empresas efectivamente tienen que ser facilitadoras de ese camino porque lo que dicen las encuestas es eso, que los consumidores lo demandan, pero muchas veces no saben cómo hacerlo o necesitan que las empresas les ayuden, ¿no?, a hacerlo. Y es interesante lo que comentas de si la sostenibilidad es de ricos, porque es que es verdad que es curioso, o sea, la huella de carbono, igual que el 1%, ¿no?, poseen el 90% de las riquezas, ¿no?, que este dato es un poco impactante, pero es así, pues la huella de carbono es lo mismo. O sea, realmente la huella de carbono a nivel global está producida, bueno, sobre todo pues empresas y tal, pero a nivel particular, pues una persona como, no voy a decir nombres, ¿no?, pero un jugador de fútbol o un famoso tal, tiene una huella de carbono 10 veces superior a cualquiera de nosotros, porque al final pues tienen jets privados, gastan un montón en ropa, tal. Entonces, muchas veces yo doy talleres de cambio climático y les hago a la gente reflexionar de qué puedes hacer tú en tu día a día, ¿no? Y es de, vale, yo puedo dejar de comer carne, puedo comprar ropa de segunda mano, puedo utilizar, en nuestro caso, en el tema de la movilidad, que hay muchos cambios aquí, pues puedo ir en bicicleta, coche compartido, tal. Pero realmente, o sea, igual mi esfuerzo no va a ser el mismo esfuerzo que una persona que su huella de carbono sea 10 veces mayor. Entonces, y luego, además, lo que hablábamos de la accesibilidad de precios, que claro, ahora mismo es caro a veces ser sostenible, que realmente es el cambiar también la mentalidad, porque muchas veces la gente prefiere, en temas de marcas o de empresas de moda, ahora hay colecciones, cada 10 minutos sacan una colección nueva, cada 2 por 3 estamos comprando, entonces igual es mejor comprarte una cosa buena, como hacíamos antes, y que te dure más que comprarte 10 y estar todo el rato. Entonces, muchas veces es más caro, pero igual te merece la pena, ¿no? Pero ese tema de precios es curioso, ¿no?, porque es la realidad, o sea, es como que es de ricos. Entonces, ¿qué opináis sobre esto y cómo creéis que las empresas pueden ser accesibles en el tema de precios? Porque otro dato curioso, que hay empresas que ahora se dedican a
la carne vegana y decían que era muy complicado porque a nivel I+D hay muchísima inversión. Entonces, en precios, tener buenos precios era muy complicado porque, claro, tenían unas inversiones muy elevadas y era uno de sus mayores retos, ¿no? Entonces, ¿cómo veis vosotros este tema de que ser sostenibles es de ricos? Esa frase me ha gustado. Yo no he dicho exactamente eso, pero sí, bueno, pero vamos, por ahí vale. Quiero decir que hay una parte de la población que le encantaría, pero es que ni se lo puede plantear, sí, ¿no? Es la realidad. Entonces, yo creo que aquí es como si esto el consumidor está dispuesto a trasladarlo a precios. Es decir, es capaz de pagar más por un producto que responda a las necesidades o a las obligaciones de sostenibilidad. Yo creo que en general esto se va a convertir en una obligación. O sea, el consumidor no va a renunciar o va a seguir exigiendo a las empresas que hagan un esfuerzo independientemente del coste que esto suponga, para conseguir los objetivos que nos hemos dado como sociedad de sostenibilidad. Es verdad que en el corto plazo y teniendo el rumbo claro a largo plazo, habrá que gestionar estos momentos de transición compleja y ser capaces de ver dónde vamos poniendo las prioridades. Pero yo creo que en general esto se va a convertir en una obligación, no va a ser ni siquiera optativo. Y además es que yo creo que las compañías, las empresas, están convencidas de que tienen que hacerlo, están tomando un rol activo y van a empujar para acelerar todas sus obligaciones en la medida que se pueda, ¿no? Y yo creo que en cuanto al precio, es verdad que a lo mejor en cada uno de los productos individuales el consumidor le va a costar pagar más por algo que entiende que se le tiene que dar por naturaleza, ¿no? Pero sí que es cierto que en este mismo estudio que hablaba antes, el 69% de los consumidores está dispuesto a pagar más por aquellas marcas que realmente conectan con sus valores, su propósito y sus principios. Yo estaba hablando que al final cada vez la gente compra menos producto y apoya más aquellas marcas con las que conecta. Y por esas marcas está dispuesta a comprar más, a pagar más. Entonces yo creo que en la construcción de esa propuesta de valor diferencial de las marcas, el componente sostenibilidad tiene que ser un elemento activo y no simplemente de compliance con la norma de propuesta de valor. En la medida que las compañías sean capaces de transmitir esa comunión entre sus valores, sus principios, con lo que el consumidor y la sociedad está esperando, los consumidores están dispuestos a comprarles más, a apoyarles más y, ¿por qué no, a pagar más por ello? Yo creo que ese debe ser el camino, ¿no? Cuando hablamos de precios, siempre podemos entrar en discusiones que es pagar más, pagar menos. Quizás la reflexión sería, oye, hay que comprar menos y comprar mejor. Es uno de los aspectos. O sea, por ejemplo, si nos centramos en el mundo de la moda entre el año 2007 y la crisis financiera dejó de ganar 5.000 millones, pero se vendieron más o menos las mismas prendas. Eso quiere decir que el sector decidió que bajar los precios y hacer más asequible era lo que tenía que hacer. Entonces, ahora tiene que desandar ese camino y trasladar a los consumidores de, oye, gástate lo mismo, pero a lo mejor te lo tienes que gastar en menos prendas que duren más, o con otros atributos. O sea, lo que sí que es cierto es que el dinero disponible de un consumidor en España es el que es. Y decía antes Enrique, tiene que hacer trade-off. ¿Dónde se lo gasta? O sea, sí que es cierto que la alimentación y la moda han dado un cheque a los consumidores para que se lo gasten en otras cosas. O sea, en el 2000 el móvil más caro que había costaba 300 euros. Hoy el móvil más caro cuesta 1.600, 1.700 euros. Ahora es el más barato, el de los 300 euros. Claro. Existen. Y sin embargo, si tú ves el coste de unos vaqueros, ha bajado. O sea, en los 2000 el precio medio de un vaquero eran 40 euros. Hoy por 40 euros te puedes comprar 4 o 5 vaqueros casi. Entonces eso es quizá también lo que tenemos que reflexionar con los consumidores. Oye, si tú estás decidiendo sobre el destino del dinero del bolsillo, piensa también cómo te lo quieres gastar. Porque sí que es cierto, o sea, comentabas tú antes, o sea, al final el I+D es una inversión importante que al final se matiza por la escala. O sea, si no es algo que escala bien, el I+D siempre será una losa enfrente del precio. Si es comúnmente asumido y crece, pues podrás diluir el coste del I+D en cada porción de producto que vendas. Yo creo que
las cosas hay que mirarlas con perspectiva. O sea, por ejemplo, hoy el gasto de alimentación orgánica en España per cápita son 52 euros, de los 1.600 que nos gastamos. En Suiza se gastan 400, o sea que sí que tiene algo que ver con el poder adquisitivo. Pero yo creo que la reflexión es cómo vamos repartiendo de una forma más homogénea el dinero que tenemos en el bolsillo, que ese sí que es finito. Sí, efectivamente. Y cada vez da para menos, últimamente. Sí, porque además es eso, pues la inflación, los precios cada vez son más altos, pero los sueldos siguen siendo los mismos, que eso también es un reto para las empresas. O sea, ¿cómo puedo yo ser competitivo en precios? Además, pues teniendo en cuenta pues, los salarios, los costes de I+D, para estar un poco alineado con la inflación. Entonces, no sé, vosotros sois muy expertos en nivel consumidor, pero a nivel de empresas, ¿cuáles son vosotros las convenciones que pensáis que ahora están A ver, yo creo que el escenario para las empresas es complejo, como siempre, como últimamente lo es cada año. Quiere decir que las empresas tienen que afrontar de forma permanente y constante. Y yo creo que ha sido uno de los grandes cambios, que el entorno es más incierto y por lo tanto tienen que ser capaces de tomar decisiones de corto plazo que tengan más impacto. Entonces yo diría que desde el punto es casi como la tormenta perfecta. Siempre hablamos de una tormenta perfecta, pues esta es otra de ellas, porque todas las partidas de la línea de costes están subiendo. Los costes energéticos, los costes salariales, los costes de las materias primas, si las encuentras en algunos casos, todos los costes, las obligaciones regulatorias, hace que todo el entorno de costes de todas las líneas de tu P&L vayan subiendo. Efectivamente, todo el retail y todas las marcas han hecho un esfuerzo por no trasladar todos esos incrementos de costes a precio. ¿Por qué? Porque saben que si lo hacen de forma exagerada, pues van a ralentizar una recuperación económica necesaria y una recuperación del consumo después de años muy complejos, y la primera línea, la línea de arriba, es la más importante para que todo lo demás funcione. Y luego, por otro lado, si en función de cómo gestionen sus precios pueden perder competitividad, ¿no? Entonces yo creo que en esa balanza pues las empresas están haciendo su labor, ¿no? Es una labor difícil, y si vemos la evolución que han tenido, han crecido en facturación, pero han perdido en márgenes casi todas. ¿Por qué? Porque han sufrido o han soportado en su P&L, en su rentabilidad, esos incrementos de costes. Yo creo que hay una gran sensibilidad de las compañías hacia el momento actual, hacia la situación que están viviendo sus clientes, sus consumidores. Creo que están haciendo un esfuerzo por mejorar y eficientar todas sus operaciones para reducir el incremento de costes y no trasladarlo al precio, y seguir manteniendo ese ritmo de crecimiento para que esta crisis sea lo más suave y lo más rápida posible, y que sigamos recuperando el dinamismo de antes de la pandemia. Y en cualquier caso, más allá de las decisiones de corto plazo, creo que ninguna compañía va a renunciar a los compromisos que se han dado de reducción del impacto medioambiental, incluso más agresivos o más ambiciosos que los que marcan las regulaciones, las instituciones, ¿no? Yo creo que eso es un camino claro, es un camino decidido, más allá del corto plazo, y es algo que el consumidor de la sociedad reconocerá y pagará. Sin duda, o sea, lo que las empresas están abordando ahora, bueno, yo estudiaba hace muchos años, supongo que todos los que estamos aquí, a Michael Porter con las famosas 5 fuerzas. Sí. Supongo que el pobre hombre ya nadie le hace ni caso porque los sectores son tan difuminados que ya no sabes contra quién compites. O sea, si tú estás viviendo en un nivel de incertidumbre alto ya como deporte habitual, el problema que tienes es que han aparecido empresas que son muy diferentes en cómo compiten las plataformas. O sea, si miras en todos los sectores, el que está liderando ya el nivel de facturación, el nivel de capitalización, etcétera, es una plataforma que no tiene ese legacy, esos costes estructurales, esa forma de hacer que tienen otras compañías. Hace muchos años había una teoría que era la rueda de McNeil, que decía que tú empiezas vendiendo barato, empiezas incorporando servicios, te conviertes en un poco más caro, y siempre aparece otro por debajo que no tiene esos peajes que tú te has creado y puede vender más barato. Entonces, la reflexión es que tendremos que reconstruir, reconvertir muchas cosas que hacemos y que nos parecían habituales y que las necesitábamos, y eliminar mucho coste superfluo en las empresas si quiero ser competitivo y seguir siéndolo. Entonces sí que el problema es que antes teníamos tiempo para ir virando el barco, cada vez tenemos menos tiempo y tenemos que hacer las cosas más rápido. Exacto.
Sí, la verdad que actualmente todo es muy rápido, entonces nos tenemos que poner las pilas. Pues vamos a ir concluyendo ya. Para terminar, bueno, no sé si queréis una conclusión rápida o ya terminamos. Y yo creo que al final lo que estamos viendo es que las empresas, el retail, tenemos unos retos muy importantes a nivel de consumidor, de medio ambiente y también social, con todo lo que hablábamos ahora de los precios. Pero bueno, quiero que nos quedemos con el mensaje positivo de que los consumidores sí que es verdad que cada vez están más concienciados, más informados, más conscientes y convencidos de que quieren ser parte de este cambio, y sobre todo las empresas están trabajando por ello también, se están poniendo las pilas por el medio ambiente, pero también por la parte social, que es muy importante, de intentar no impactar en el precio, ¿no? Para que el cliente pueda tener productos accesibles. Así que bueno, quedémonos con ese mensaje positivo y sigamos trabajando entre todos para seguir en ese camino. Muchas gracias. Muchas gracias. Y encantada de estar con vosotros. Gracias, Enrique. Gracias, Javier. Gracias, Maite, por estar hoy con Cristina. nosotros. Adelante.